¿Sabías que, a pesar de llevar años en la cárcel, el Mayo Zambada sigue siendo uno de los líderes más poderosos del narcotráfico en México, controlando operaciones multimillonarias desde detrás de las rejas? ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder continúe manejando el crimen organizado desde la prisión? Prepárate para descubrir el mensaje inquietante que ha enviado al mundo desde su celda. Ismael El Mayo Zambada es uno de los nombres más influyentes en el mundo del narcotráfico, incluso más allá de las fronteras de México. Durante décadas ha sido una figura clave en el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y longevas del mundo. A diferencia de otros líderes notorios como Joaquín El Chapo Guzmán, El Mayo ha logrado evitar la captura durante la mayor parte de su carrera, lo que lo ha convertido en una leyenda del narcotráfico. Su capacidad para mantenerse en las sombras y su habilidad para adaptarse a los cambios en el panorama del crimen organizado han sido fundamentales para su supervivencia y éxito. El reciente mensaje que ha enviado desde la cárcel ha generado un revuelo sin precedentes. Este comunicado, más que un simple acto de comunicación, está cargado de implicaciones. En medio de un clima tenso, con rivalidades entre cárteles y presiones de las autoridades, las palabras de El Mayo pueden ser una señal de advertencia, una estrategia para consolidar su poder o una respuesta a los desafíos que enfrenta su organización. ¿Qué busca transmitir con este mensaje? ¿Es una declaración de guerra o una maniobra para asegurar su legado? Si te apasiona este contenido, suscríbete, comenta y dale like para seguir trayéndote más. Ismael El Mayo Zambada es una de las figuras más enigmáticas y poderosas dentro del mundo del narcotráfico. Su nombre ha estado vinculado al Cártel de Sinaloa durante décadas, y a diferencia de otros líderes que han acaparado titulares, El Mayo ha sabido mantenerse en un perfil bajo, fuera de los reflectores. Esta capacidad de mantenerse oculto, junto con su extraordinaria habilidad para manejar la organización criminal, le ha permitido sobrevivir en uno de los entornos más peligrosos y volátiles del mundo, el narcotráfico en México. Orígenes de El Mayo Zambada. El Mayo nació en 1948 en una pequeña comunidad rural de Sinaloa, un estado conocido por ser la cuna de algunos de los narcotraficantes más poderosos de México. Creció en un ambiente agrícola, en una época en que la economía de la región dependía en gran medida del cultivo de maíz, frijol y otros productos básicos. Sin embargo, el tráfico de drogas en la región comenzó a florecer a mediados del siglo XX, particularmente con el tráfico de marihuana y opio, lo que ofreció a muchos una vía rápida hacia la riqueza, aunque con grandes riesgos. A lo largo de los años 70 y 80, Zambada comenzó a involucrarse en actividades de contrabando y tráfico de drogas, utilizando las rutas que atravesaban el noroeste de México hacia los Estados Unidos. No obstante, su ascenso al poder fue paulatino y meticulosamente calculado. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, El Mayo fue conocido por su paciencia, su astucia y su habilidad para negociar. En lugar de buscar el control a través de la violencia extrema, como muchos otros líderes del narcotráfico, Zambada construyó su red a base de alianzas, tanto con otros traficantes como con funcionarios gubernamentales corruptos y grupos locales. Durante los años 80, el narcotráfico en México sufrió una serie de cambios fundamentales, en gran parte debido a la presión de los Estados Unidos para detener el flujo de drogas. Los grandes cárteles de esa época, como el Cártel de Guadalajara liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, comenzaron a fragmentarse tras la captura de sus líderes. Esta fractura abrió la puerta a nuevas oportunidades para figuras emergentes como Zambada, quien supo aprovechar el caos para consolidar su propio poder. Ascenso en el Cártel de Sinaloa. El verdadero ascenso de El Mayo en el Cártel de Sinaloa comenzó en los años 90, cuando la organización se estableció como una de las más dominantes tras la caída del Cártel de Guadalajara. Bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor El Güero Palma y otros, el Cártel de Sinaloa fue capaz de establecer un control firme sobre las rutas clave de tráfico hacia los Estados Unidos. Zambada se posicionó como un jugador crucial en esta red, operando con la misma discreción que lo había caracterizado durante su carrera inicial.
Durante este tiempo, el cártel de Sinaloa diversificó sus operaciones, no solo traficando marihuana y opio, sino también convirtiéndose en uno de los principales proveedores de cocaína a nivel mundial. Las conexiones de Zambada con productores de cocaína en Colombia fueron clave para garantizar el suministro constante de drogas que el cártel enviaba a través de rutas marítimas, terrestres y aéreas. El Mayo también se distinguió por su capacidad para gestionar la organización con una estructura menos jerárquica que otros cárteles. Mientras que otros líderes criminales buscaban consolidar todo el poder en sus manos, Zambada delegaba responsabilidad a diferentes socios y aliados. Esta flexibilidad permitió que el cártel de Sinaloa se mantuviera resiliente, incluso cuando enfrentaba desafíos externos, como los arrestos de figuras prominentes o las constantes guerras con cárteles rivales, como el cártel de los Zetas o el cártel de Juárez. Operaciones internacionales y estrategias. A lo largo de los años 2000, el Mayo se consolidó como un maestro de la logística y las operaciones internacionales. Bajo su dirección, el cártel de Sinaloa expandió su influencia a nivel global. No solo controlaba rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sino que también extendió su red hacia Europa, Asia y otros rincones del mundo. Zambada tenía un enfoque metódico, asegurando que las operaciones fueran altamente eficientes y difíciles de rastrear. Además del tráfico de drogas, el cártel, bajo la influencia del Mayo, diversificó sus actividades hacia el lavado de dinero, la corrupción gubernamental y la infiltración en industrias legales, lo que les permitió blanquear enormes cantidades de dinero y garantizar la lealtad de funcionarios clave. El control territorial en México también fue fundamental para las operaciones del cártel, y Zambada supervisaba personalmente las relaciones con grupos locales y las alianzas con otras organizaciones criminales. La táctica de Zambada para evitar la atención pública y mantenerse un paso adelante de las autoridades se basaba en su habilidad para mezclarse con la población local, vivir de manera austera y evitar lujos ostentosos. Mientras otros líderes de cárteles buscaban el estatus de celebridad, el Mayo se enfocaba en la discreción. Esto le permitió eludir la captura durante décadas, a pesar de ser uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Su captura y actual encarcelamiento. A pesar de su astucia para eludir a las autoridades durante tantos años, en marzo de 2020, el Mayo Zambada fue finalmente detenido por las fuerzas del orden mexicanas en una operación que sorprendió a muchos, dado que su captura había sido un objetivo principal para las autoridades durante décadas. La detención de Zambada marcó el fin de una era en el cártel de Sinaloa, o al menos así lo parecía. Su encarcelamiento trajo consigo una serie de preguntas sobre el futuro de la organización. Si bien es cierto que el cártel de Sinaloa ha demostrado ser resiliente ante la captura de otros líderes clave, como el Chapo Guzmán, la detención del Mayo puso en duda la capacidad del cártel para mantener su cohesión. A diferencia de otros narcotraficantes que han sido capturados, la figura de Zambada no era meramente simbólica. Su habilidad para organizar y dirigir las operaciones era fundamental para el éxito del cártel. Sin embargo, y como suele suceder en el mundo del crimen organizado, la captura de un líder no necesariamente marca el fin de su influencia. Incluso tras su encarcelamiento, el Mayo ha seguido siendo una figura de enorme peso dentro del cártel. Muchos expertos señalan que, desde la prisión, Zambada sigue dirigiendo operaciones clave a través de intermediarios y miembros de confianza. De hecho, algunos informes sugieren que sus hijos y otros familiares cercanos han asumido roles de liderazgo dentro del cártel para garantizar la continuidad de sus actividades. Un legado perdurable. El legado de El Mayo Zambada en el mundo del narcotráfico es innegable. Ha sido uno de los líderes más duraderos y efectivos en un entorno donde la mayoría de sus contemporáneos han caído, ya sea por muerte o encarcelamiento. Su capacidad para adaptarse a las cambiantes dinámicas del narcotráfico, mantener una estructura flexible y operar en las sombras lo ha convertido en una de las figuras más fascinantes y peligrosas de la historia reciente de México. Su reciente mensaje desde la cárcel, por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.
A lo largo de su carrera, Zambada ha demostrado ser un estratega calculador, y cualquier comunicación que emita, incluso desde prisión, tiene el potencial de desencadenar importantes repercusiones dentro del mundo del narcotráfico y más allá. Para detallar el contenido del mensaje que Ismael "El Mayo" Zambada envió desde la cárcel, es necesario tener en cuenta el contexto en el que este mensaje fue emitido y las posibles implicaciones, tanto para su organización, el Cártel de Sinaloa, como para los cárteles rivales y las autoridades. A lo largo de su carrera en el narcotráfico, Zambada ha sido reconocido por su habilidad estratégica, su prudencia y, sobre todo, su capacidad para transmitir mensajes con significados profundos y múltiples capas. Este reciente mensaje no fue la excepción. El mensaje en sí, un acto cargado de simbolismo. El contenido exacto del mensaje de El Mayo Zambada ha sido objeto de gran especulación, ya que no fue una declaración pública abierta, sino que se filtró a través de fuentes no oficiales y ha circulado de forma fragmentada en los medios. Sin embargo, se ha informado que las palabras de Zambada desde la cárcel están llenas de advertencias y afirmaciones sobre el control continuo de su organización, sugiriendo que su detención no ha afectado su influencia ni su capacidad para dirigir operaciones. Una de las frases clave del mensaje que se ha divulgado es: "Mi organización no es de un hombre, sino de un sistema. Mientras existan las causas, el sistema seguirá en pie". Esta afirmación revela mucho sobre la filosofía de liderazgo de El Mayo y su entendimiento profundo del funcionamiento del narcotráfico. Aquí, Zambada se posiciona no como el líder absoluto, sino como parte de un engranaje mayor que continuará funcionando independientemente de su situación personal. Este tipo de discurso es una estrategia para mantener la moral alta dentro de las filas del Cártel de Sinaloa, sugiriendo que la estructura es resiliente y que las operaciones seguirán su curso, aún sin él en la cúpula. Otra de las declaraciones filtradas menciona: "No se construye un imperio en un día ni se cae en una noche. Todo tiene su tiempo y su razón". Con esta frase, Zambada busca transmitir a sus seguidores, rivales y a las autoridades que su imperio no se desmoronará rápidamente. Es una muestra de paciencia y cálculo. Él reconoce que las fuerzas externas, ya sean rivales o el propio gobierno, podrían intentar aprovechar su encarcelamiento para debilitar su posición. Pero también deja en claro que el Cártel de Sinaloa no depende únicamente de su presencia física. Implicaciones para el Cártel de Sinaloa. El mensaje también deja entrever un intento de asegurar la continuidad de su liderazgo y el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa. En sus palabras, Zambada parece estar reafirmando su posición frente a los líderes de la organización, subrayando que su captura no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una etapa más en la larga historia del cártel. Al hablar de un sistema que seguirá en pie, Zambada apunta a la estructura descentralizada del Cártel de Sinaloa, lo cual es una de sus mayores fortalezas. Este mensaje implica que sus hijos, principalmente Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, y otros miembros clave del cártel, están más que capacitados para manejar los negocios en su ausencia. Además, el mensaje parece ser un llamado a la unidad interna. En el mundo del narcotráfico, la captura de un líder puede generar disputas internas y divisiones, ya que diferentes facciones pueden intentar hacerse con el control del grupo. Al declarar que el cártel está construido sobre un sistema más amplio que cualquier individuo, Zambada busca evitar este tipo de fragmentación, reafirmando que, aunque él esté encarcelado, la organización sigue unida y fuerte. En otras palabras, está diciendo a sus subalternos que no es el momento de disputas internas ni de ambiciones personales, sino de mantener la cohesión. El mensaje para los rivales. Las implicaciones del mensaje de Zambada no solo están dirigidas a su propio cártel, sino que también son un claro mensaje para sus rivales. Al mencionar que su organización es parte de un sistema más grande y que no se cae en una noche, está enviando una advertencia directa a aquellos que podrían interpretar su encarcelamiento como una oportunidad para debilitar al Cártel de Sinaloa.
uno de los cárteles que más ha crecido en los últimos años y que ha representado una seria amenaza para Sinaloa es el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El CJNG ha ganado territorio y poder y ha mostrado una agresividad que ha hecho que muchos lo consideren el principal rival del Cártel de Sinaloa. Con este mensaje, Zambada parece estar advirtiendo a organizaciones como el CNG que no subestimen el poder de Sinaloa, incluso con él en la cárcel. La frase "no se construye un imperio en un día, ni se cae en una noche", es un recordatorio de que, aunque los rivales puedan intentar aprovechar la coyuntura para ganar terreno, el Cártel de Sinaloa no será derrotado fácilmente. Es interesante señalar que, a lo largo de su carrera, el Mayo ha sido conocido por su habilidad para negociar y mantener alianzas, incluso con antiguos enemigos. Este mensaje también puede ser interpretado como una forma de mantener abiertas las puertas a posibles acuerdos o treguas. Al subrayar la continuidad del cártel, Zambada podría estar sugiriendo que cualquier intento de agresión por parte de rivales sería en vano y que, en lugar de fomentar más conflicto, sería más productivo buscar formas de coexistencia pacífica, al menos temporalmente. Consecuencias para las autoridades. El mensaje no solo tiene implicaciones dentro del mundo del crimen organizado, sino que también puede interpretarse como un desafío velado para las autoridades mexicanas y estadounidenses. A pesar de estar encarcelado, Zambada deja claro que su influencia y poder no han sido completamente neutralizados. Esto es un recordatorio de las limitaciones que enfrentan los gobiernos en su lucha contra el narcotráfico. Uno de los aspectos más destacados del mensaje es la referencia implícita a la corrupción y la complicidad dentro del sistema. Al mencionar que mientras existan las causas, el sistema seguirá en pie, Zambada está señalando indirectamente las condiciones sociales, económicas y políticas que permiten que el narcotráfico prospere. Es una crítica silenciosa hacia los esfuerzos gubernamentales para combatir el crimen organizado, sugiriendo que, mientras persistan la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción, el narcotráfico continuará siendo una fuerza imparable. En cierto sentido, este mensaje podría verse como un desafío directo a las autoridades, una declaración de que el encarcelamiento de los líderes del cártel no es suficiente para desmantelar el sistema que sostiene el narcotráfico. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la estrategia que los gobiernos han adoptado para combatir las drogas. A lo largo de los años, la estrategia principal ha sido capturar o matar a los líderes de los cárteles. Pero Zambada, a través de su mensaje, parece estar sugiriendo que este enfoque es ineficaz a largo plazo. El subtexto del mensaje: control y continuidad. Más allá del contenido explícito del mensaje, hay un subtexto importante que no debe pasarse por alto. Zambada ha sido siempre un maestro de la discreción y la estrategia, y su mensaje desde la cárcel puede interpretarse como una muestra de que, a pesar de estar físicamente confinado, sigue teniendo el control de su organización. La simple emisión de un comunicado, sea cual sea su contenido exacto, es en sí misma una muestra de poder. Está enviando una señal clara de que, aunque esté tras las rejas, no ha perdido su capacidad de influencia ni ha sido neutralizado por completo. Además, al hacer público este mensaje, Zambada está reforzando su legado como uno de los líderes más influyentes y duraderos del narcotráfico. En un mundo donde la mayoría de los líderes caen rápidamente o son reemplazados por otros, el Mayo ha logrado mantener una carrera de décadas, y su mensaje parece ser una declaración de que aún no ha llegado el fin de su historia. Este mensaje también podría estar destinado a los medios y a la opinión pública. A lo largo de su carrera, Zambada ha sido consciente del poder de la narrativa, y emitir un comunicado desde la cárcel no solo es una táctica de control interna, sino también una forma de moldear su imagen ante el mundo exterior. Con este mensaje, está construyendo una narrativa de resiliencia, control y continuidad, proyectando una imagen de fortaleza que contrasta con su situación actual de encarcelamiento. La psicología detrás del mensaje. La elección de palabras en el mensaje de Zambada no es accidental.
La psicología detrás de este tipo de comunicaciones es clave para comprender su impacto. Zambada ha utilizado una estrategia de comunicación que mezcla la advertencia y el consuelo, tanto para sus aliados como para sus enemigos. Al mencionar que su organización es parte de un sistema, está despersonalizando el poder, haciendo que su encarcelamiento parezca irrelevante en el gran esquema de las cosas. Este enfoque no solo evita que sus rivales lo vean como vulnerable, sino que también tranquiliza a sus propios seguidores, asegurándoles que el sistema seguirá funcionando sin importar las circunstancias. Este tipo de mensaje tiene un impacto psicológico profundo dentro del cártel de Sinaloa, ya que refuerza la idea de que la lealtad no es hacia una persona, sino hacia una estructura y una causa mayor. Además, al emitir este mensaje públicamente, Zambada también está utilizando el poder del miedo y la incertidumbre. Los cárteles rivales no sabrán con certeza qué tan fuerte sigue siendo el cártel de Sinaloa, lo que podría disuadir a muchos de intentar desafiar su control. El encarcelamiento de Ismael El Mayo Zambada, un líder clave en el narcotráfico en México, ha creado una serie de desafíos y conflictos tanto dentro como fuera de la prisión. Estos desafíos no solo afectan su control sobre el cártel de Sinaloa, sino que también repercuten en el equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico y en las estrategias de las fuerzas del orden para desmantelar su organización. En este sentido, El Mayo enfrenta una combinación de presiones internas y externas que, aunque no son del todo nuevas, se han intensificado desde su captura. Desafíos internos. El control del cártel de Sinaloa. Uno de los principales desafíos que enfrenta El Mayo en prisión es mantener el control de su organización. Aunque ha demostrado ser un líder capaz de delegar y ha afirmado que su cártel funciona como un sistema descentralizado, su ausencia física abre la puerta a posibles disputas internas. El cártel de Sinaloa es una estructura compleja que ha operado bajo la dirección de varios líderes a lo largo del tiempo, pero la dinámica interna podría verse alterada por la falta de una figura central visible. Dentro del cártel hay varios posibles sucesores que podrían buscar tomar más control. Entre ellos destacan sus propios hijos, en particular Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, quien ha sido una figura clave en el manejo de las operaciones del cártel. No obstante, la relación entre las diferentes facciones del cártel de Sinaloa es delicada, y siempre existe la posibilidad de que algunos sectores intenten aprovechar la situación de encarcelamiento de El Mayo para reclamar mayor poder o influencia. Esto podría generar tensiones que desemboquen en conflictos internos, lo que pondría en riesgo la estabilidad del cártel. El legado de Joaquín El Chapo Guzmán, otro líder influyente del cártel de Sinaloa, también pesa en este contexto. Aunque el Chapo está igualmente encarcelado, su facción dentro del cártel sigue siendo poderosa. Algunos rumores sugieren que las familias Zambada y Guzmán han mantenido una relación tensa en ocasiones, especialmente en lo que respecta a la sucesión de poder. Sin una figura fuerte y visible como El Mayo para manejar estas rivalidades, el cártel podría enfrentarse a una fragmentación, algo que ya ha ocurrido en otros cárteles mexicanos como resultado de disputas internas. Además, otros líderes dentro del cártel de Sinaloa, como los hermanos Guzmán, hijos de El Chapo, tienen su propio poder e influencia, lo que podría generar un equilibrio de poder complejo que debe gestionarse con cuidado. Si estos líderes comienzan a competir entre sí, el cártel podría dividirse en facciones que luchen por el control, lo que debilitaría su capacidad para mantener su dominio sobre las rutas de tráfico y sus operaciones internacionales. Facciones rivales. La amenaza externa. El encarcelamiento de El Mayo también ha generado una oportunidad para las organizaciones rivales de atacar al cártel de Sinaloa. Uno de los mayores desafíos para Zambada en prisión es la creciente amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación, CANG, dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este cártel ha estado expandiendo su influencia en México de manera agresiva, y su capacidad para infiltrarse en territorios previamente controlados por el cártel de Sinaloa ha sido una fuente constante de conflicto.
El CJNG ha utilizado tácticas extremadamente violentas para consolidar su poder y ha demostrado una ambición inquebrantable de convertirse en la organización dominante en México. La ausencia de un líder visible como el Mayo en el cártel de Sinaloa podría ser percibida por el CJNG como una señal de vulnerabilidad, lo que los llevaría a intensificar su ofensiva contra las plazas controladas por Sinaloa. En especial, las rutas clave de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos se han convertido en puntos de disputa entre ambas organizaciones. Una guerra abierta entre el CANG y el cártel de Sinaloa podría tener consecuencias devastadoras, no solo para las organizaciones criminales en sí mismas, sino también para las comunidades locales y para las autoridades. La violencia que podría derivarse de una lucha por el control del territorio y las rutas de tráfico podría escalar rápidamente, afectando tanto a los traficantes de bajo nivel como a los líderes que operan en la sombra. Para el Mayo, esta amenaza externa representa uno de los desafíos más grandes, ya que desde la prisión, su capacidad para contrarrestar los avances del CONG está limitada. Otro rival potencial que podría tratar de aprovechar la situación es el Cártel de los Zetas. Aunque en los últimos años este cártel ha perdido algo de poder debido a las capturas de sus líderes y las luchas internas, aún conserva una presencia significativa en ciertas regiones de México. Los Zetas, conocidos por su brutalidad y su enfoque militarizado, podrían intentar infiltrarse en las áreas controladas por el Cártel de Sinaloa si perciben una debilidad. La dinámica entre estos cárteles y sus luchas por el territorio es uno de los mayores desafíos para mantener la cohesión y el control del Cártel de Sinaloa desde dentro de la prisión. Las fuerzas del orden, estrategias y presiones. Otro desafío crucial que enfrenta el Mayo en prisión es la creciente presión por parte de las fuerzas del orden, tanto en México como en Estados Unidos. Desde que fue capturado, las autoridades mexicanas y estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para desmantelar la red del Cártel de Sinaloa, utilizando una combinación de inteligencia, operaciones militares y diplomacia internacional. El encarcelamiento de un líder de tan alto perfil como el Mayo ha renovado los esfuerzos por cortar las principales fuentes de financiamiento del cártel y arrestar a los principales operadores que aún están en libertad. En prisión, el Mayo también enfrenta la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, donde lo esperan múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. La perspectiva de la extradición añade una capa de incertidumbre sobre su destino y sobre la capacidad del cártel para funcionar sin su liderazgo activo. La experiencia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue extraditado a los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, es un ejemplo claro de lo que podría sucederle a Zambada. Si el Mayo es extraditado, perdería aún más capacidad para influir directamente en las operaciones de su organización. El riesgo de la extradición también tiene implicaciones para la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Las agencias de inteligencia estadounidenses, como la DEA, han estado muy involucradas en los esfuerzos por rastrear y capturar a los líderes del narcotráfico en México. Si el Mayo es trasladado a los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses podrían obtener información crucial sobre las operaciones internas del Cártel de Sinaloa, lo que pondría en peligro a otros líderes y operadores clave. En términos de su situación dentro de la cárcel, Zambada también enfrenta el desafío de sobrevivir en un entorno que, a menudo, está plagado de violencia y corrupción. Aunque es probable que, debido a su influencia y recursos, haya logrado asegurar una protección considerable, las cárceles mexicanas son notoriamente peligrosas, incluso para los criminales más poderosos. El control que ejercen los cárteles dentro de las prisiones puede ser una ventaja, pero también implica riesgos, ya que otros grupos rivales podrían intentar atacarlo o extorsionarlo. Además, las autoridades podrían aprovechar cualquier vulnerabilidad dentro de la prisión para presionar a Zambada, ya sea para obtener información o para intentar desmantelar sus redes internas. Luchas internas del cártel. La necesidad de adaptarse.
Un aspecto importante que no puede pasarse por alto es la necesidad de que el cártel de Sinaloa se adapte a las circunstancias cambiantes en ausencia de su líder. Mientras que el Mayo ha promovido una estructura de liderazgo descentralizada, el narcotráfico en México es un negocio que depende de la estabilidad en la toma de decisiones, la continuidad en las relaciones internacionales y la capacidad de reaccionar rápidamente ante amenazas externas. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el cártel es asegurar que las rutas de tráfico y las conexiones internacionales sigan funcionando sin interrupciones. Con el Mayo en prisión, otros líderes dentro del cártel tendrán que asumir una mayor responsabilidad en la gestión de estas rutas, así como en las negociaciones con los proveedores internacionales de cocaína en Sudamérica, los intermediarios en Centroamérica y los compradores en Estados Unidos y Europa. La logística del tráfico de drogas es una operación extremadamente compleja que requiere una coordinación continua, y la ausencia de un líder como el Mayo podría generar brechas en el sistema. Además, existe el riesgo de que las relaciones del cártel de Sinaloa con los funcionarios corruptos dentro del gobierno mexicano y las fuerzas del orden se vean afectadas. Zambada ha sido durante mucho tiempo un experto en mantener estas relaciones, que son esenciales para el funcionamiento del cártel. La corrupción es uno de los pilares del narcotráfico en México, ya que permite a los cárteles operar con impunidad y proteger a sus miembros de las fuerzas del orden. Sin el Mayo al mando, la continuidad de estas relaciones podría estar en peligro, especialmente si otros líderes no logran mantener el mismo nivel de influencia política. En términos de liderazgo, también existe la cuestión de la transición generacional dentro del cártel. Los hijos de Zambada, que han asumido roles importantes dentro de la organización, enfrentan la difícil tarea de consolidar su poder y obtener la lealtad de las distintas facciones del cártel. Esta es una transición delicada, ya que la legitimidad de los líderes más jóvenes no. La captura de Ismael, el Mayo Zambada, y su posterior mensaje desde la cárcel generaron una ola de respuestas tanto de las autoridades como de sus rivales. Estas respuestas reflejan la importancia de Zambada en el mundo del narcotráfico y la incertidumbre que su captura ha generado entre las diferentes facciones criminales y en las fuerzas del orden. A continuación, se examinan estas respuestas, sus implicaciones y las posibles estrategias que el cártel de Sinaloa podría emplear en el futuro para adaptarse a este nuevo escenario. Respuesta de las autoridades. Tras el encarcelamiento de El Mayo Zambada, las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, han intensificado sus esfuerzos para desmantelar el cártel de Sinaloa y neutralizar la influencia de su liderazgo. El mensaje emitido por el Mayo desde la cárcel fue interpretado por las autoridades como un desafío directo a sus esfuerzos por debilitar al cártel. Para muchos dentro del gobierno mexicano y estadounidense, las palabras de Zambada, especialmente su declaración sobre la continuidad de la organización, son una señal de que el cártel de Sinaloa sigue siendo una amenaza importante, incluso sin su líder principal en libertad. En respuesta, las autoridades han adoptado varias estrategias para socavar aún más el poder del cártel de Sinaloa. Una de las principales tácticas ha sido aumentar la presión sobre las redes de lavado de dinero del cártel. Dado que el mensaje de Zambada insinuó que el cártel seguiría operando con normalidad, las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden han focalizado sus esfuerzos en interrumpir los flujos financieros que permiten al cártel operar. En particular, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA, y la Unidad de Inteligencia Financiera de México han intensificado las investigaciones sobre las empresas y negocios vinculados al cártel de Sinaloa, que sirven como tapaderas para blanquear los ingresos del narcotráfico. Además, las autoridades han redoblado sus esfuerzos para capturar a otros líderes del cártel, como los hijos de Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Se cree que estos individuos han asumido roles de liderazgo más prominentes tras la captura de El Mayo, y las autoridades han identificado su captura como una prioridad para desmantelar la estructura del cártel.
las fuerzas de seguridad han lanzado múltiples operaciones en regiones clave, especialmente en Sinaloa, con el objetivo de debilitar las cadenas de mando del cártel. Cada arresto o incautación de bienes pone mayor presión sobre la organización, ya que interrumpe las operaciones y crea tensiones internas. Por otro lado, el gobierno mexicano ha trabajado en colaboración con Estados Unidos para mejorar la coordinación en la lucha contra el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales. El mensaje de Zambada desde la cárcel subrayó que, aunque esté tras las rejas, el cártel sigue funcionando. Esto llevó a las autoridades mexicanas y estadounidenses a reforzar su colaboración en operaciones transnacionales, que incluyen la interceptación de envíos de drogas y el desmantelamiento de las rutas de contrabando utilizadas por el cártel. Las agencias de ambos países han compartido información de inteligencia y han coordinado operativos conjuntos para dificultar la capacidad del cártel de continuar con sus operaciones. El impacto del mensaje de Zambada también provocó un aumento en las acciones diplomáticas entre los dos países. Dado que gran parte del flujo de drogas va hacia los Estados Unidos, la administración estadounidense ha presionado a México para que tome medidas más firmes contra los cárteles, especialmente contra Sinaloa. Esta presión ha llevado a una mayor militarización de la lucha contra el narcotráfico en México, algo que ha generado controversia, ya que la violencia también ha afectado a la población civil. La estrategia de los rivales. El mensaje de El Mayo también fue interpretado por los cárteles rivales como una muestra de que el cártel de Sinaloa sigue siendo un adversario formidable. Sin embargo, esto no ha disuadido a algunos de sus competidores más agresivos, como el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, de intensificar sus esfuerzos para ganar territorio y desplazar a Sinaloa en regiones clave. Desde la emisión del mensaje, el CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha lanzado una ofensiva agresiva para tomar control de rutas de tráfico de drogas que antes pertenecían al cártel de Sinaloa. En especial, los estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato se han convertido en campos de batalla entre ambas organizaciones. El CJNG ha demostrado ser particularmente eficaz en el uso de tácticas violentas y avanzadas, lo que ha puesto a las facciones de Sinaloa en una posición defensiva. El Mencho y su organización interpretaron el mensaje de Zambada no como una advertencia definitiva, sino como una oportunidad para aumentar la presión sobre el cártel de Sinaloa. En las áreas donde el CJNG ha hecho avances, los informes sugieren que la falta de un liderazgo visible y centralizado en Sinaloa ha permitido al CETNG infiltrarse en las operaciones locales, alinear a algunos de los operadores más pequeños y tomar el control de algunas rutas clave de tráfico de drogas. Si bien el CJNG no ha desplazado por completo a Sinaloa, la guerra territorial que han librado ambos cárteles desde la captura del Mayo ha creado inestabilidad en el comercio de drogas. Otro grupo criminal que ha visto en el mensaje de Zambada una oportunidad es el Cártel de los Zetas. Aunque su poder ha disminuido en los últimos años, todavía mantienen una presencia significativa en el noreste de México. Algunos informes sugieren que ciertos líderes de los Zetas podrían haber interpretado el mensaje como una señal de vulnerabilidad en las operaciones de Sinaloa y han intensificado sus esfuerzos para recuperar territorios que habían perdido frente a Sinaloa. Aunque los Zetas no son una amenaza tan inmediata como el CJNG, siguen siendo un actor relevante en el mundo del narcotráfico, y su reacción ante la situación de Sinaloa podría desestabilizar aún más la ya precaria situación. Respuestas dentro del cártel de Sinaloa. La emisión del mensaje de El Mayo desde la cárcel también provocó reacciones internas dentro del cártel de Sinaloa. Aunque sus palabras pretendían reforzar la cohesión y asegurar a sus seguidores que la organización seguiría funcionando a pesar de su ausencia, la realidad dentro del cártel es más complicada. Algunos informes indican que la facción liderada por los hijos de El Chapo Guzmán, conocida como Los Chapitos, ha tomado una postura más agresiva desde la captura de Zambada.
Los Chapitos, en particular Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, han demostrado una inclinación hacia la violencia y el control territorial, en contraste con el enfoque más negociador y estratégico de El Mayo. Esta diferencia de estilos ha generado tensiones dentro del cártel, ya que algunos sectores más antiguos del cártel de Sinaloa prefieren la estrategia de bajo perfil que caracterizó el liderazgo de El Mayo. Estas tensiones internas podrían llegar a un punto crítico si la lucha por el control entre las facciones de los Chapitos y los seguidores de Zambada se intensifica. Los informes sugieren que, aunque Zambada intentó promover una transición suave del poder a su hijo, Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo, los hermanos Guzmán han sido reacios a cederles mayor control. Esta falta de unidad dentro del cártel podría ser explotada por sus rivales, quienes buscarían debilitar aún más la organización dividiendo sus fuerzas. Posibles estrategias futuras del cártel de Sinaloa. Frente a estas respuestas y desafíos, el cártel de Sinaloa se encuentra en una encrucijada. La organización tiene varias opciones estratégicas para enfrentar la presión tanto de las autoridades como de sus rivales, y el camino que elijan podría determinar su futuro. ONE. Centralización del liderazgo. Una de las posibles estrategias del cártel de Sinaloa es centralizar su liderazgo bajo una figura fuerte, tal como fue durante los años de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. En este sentido, la organización podría optar por consolidar su liderazgo bajo uno de los hijos de Guzmán o de Zambada. Esta estrategia podría proporcionar estabilidad al cártel en un momento en el que las rivalidades internas podrían amenazar con fragmentarlo. Sin embargo, esta opción no está exenta de riesgos. La consolidación del poder bajo una sola facción o líder podría provocar divisiones entre los seguidores de las diferentes familias que componen el cártel. Además, el aumento de la visibilidad de un nuevo líder podría atraer una mayor atención de las autoridades, lo que dificultaría la capacidad del cártel para operar con la discreción que ha caracterizado a su éxito en el pasado. TUO. Descentralización y colaboración entre facciones. Otra estrategia que el cártel de Sinaloa podría adoptar es mantener una estructura descentralizada, donde varias facciones operen de manera autónoma, pero bajo un acuerdo de cooperación mutua. Esta estrategia ha sido utilizada con éxito en el pasado por El Mayo, quien permitió que diferentes células del cártel operaran de forma independiente mientras compartían recursos y rutas. Si bien esta estrategia permitiría una mayor flexibilidad y reduciría el riesgo de fragmentación interna, también podría generar una falta de cohesión en la toma de decisiones estratégicas. Además, sin un liderazgo fuerte que mantenga la unidad, las facciones más agresivas, como los Chapitos, podrían verse tentadas a actuar por su cuenta, lo que aumentaría el riesgo de conflictos internos y externos. 3. Fortalecimiento de las relaciones internacionales. El cártel de Sinaloa también podría enfocarse en fortalecer sus relaciones con otros grupos criminales fuera de México. A lo largo de los años, la organización ha desarrollado una extensa red de contactos internacionales, especialmente en Sudamérica, donde obtiene gran parte de su suministro de cocaína. Al fortalecer estas alianzas y expandir su red global, el cártel podría reducir su dependencia de las rutas tradicionales de tráfico en México y Estados Unidos, lo que les permitiría evadir la presión de las autoridades y los rivales nacionales. Además, la expansión internacional podría permitir al cártel de Sinaloa diversificar sus operaciones más allá del tráfico de drogas. Ya han incursionado en otras actividades ilegales, como el tráfico de armas y personas, y el fortalecimiento de sus conexiones internacionales podría facilitar aún más estas actividades. 4. Estrategia de baja visibilidad. Una cuarta opción que el cártel de Sinaloa podría considerar es adoptar una estrategia de baja visibilidad similar a la que ha seguido el Mayo Zambada durante gran parte de su carrera. Esto implicaría evitar conflictos directos con las fuerzas del orden y los cárteles rivales, concentrándose en consolidar las operaciones existentes y manteniendo un perfil bajo. Esta estrategia permitiría al cártel operar con menos interferencia de las autoridades y reduciría el riesgo de provocar guerras territoriales con otros grupos. Sin embargo,
Una estrategia de baja visibilidad podría ser difícil de implementar en el contexto actual, dado el nivel de agresión mostrado por sus rivales, especialmente el CONG. Evitar confrontaciones podría ser visto como una señal de debilidad, lo que alentaría a sus rivales a intensificar sus ataques. Por lo tanto, aunque esta estrategia ha funcionado bien en el pasado para el Mayo, podría no ser la opción más viable en el entorno actual. Si te ha intrigado la historia de El Mayo y quieres profundizar más en su influencia en el narcotráfico, te invito a investigar más sobre su papel en el Cártel de Sinaloa y cómo ha moldeado el crimen organizado en México. Hay mucho más por descubrir sobre la estructura de los cárteles, las dinámicas internas y las operaciones internacionales que los mantienen en funcionamiento. No te quedes con lo básico. Explora más a fondo y conoce los detalles ocultos detrás de los titulares.